Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es Una Nueva Mañana. La gente que nos ve por Teleantillas, Canal 10, TV Quisqueya en Estados Unidos, Al Tanto TV, el canal 106 de Claro y por supuesto nuestra poderosa plataforma digital. Está con nosotros el ingeniero Ramón Alburquerque a propósito de tantos temas de interés y lo de las tierras raras que está en boca de todo el mundo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, sí, Colombia, y a tu equipo. Para mí es un placer, tú lo sabes, un regocijo estar aquí. Muchas gracias. Ingeniero, decía yo, con la anuencia de todos nuestros compañeros, se ha hablado mucho de tierras raras y eso hoy es de dominio público y de interés colectivo. Sin embargo, nosotros con usted hemos venido viendo estos temas desde que el tema no era tan popular. Hay una discusión de que la cantidad que dijo el presidente Luis Abinader de tierras raras que supuestamente hay en el país, ¿tenemos esa cantidad? ¿Es coherente con lo que tienen potencias como China, por ejemplo, a propósito de lo que está diciendo mucha gente? Sí, los minerales aparecen donde quiso la naturaleza y a los que tienen mucha fe, donde quiso Dios. Entonces, es un capricho, una coincidencia, y como no, como la suerte es una categoría de la historia, también una suerte. Por eso nadie tiene que asombrarse, porque ¿quién iba a decir nunca, hace 40 años, 50, que en República Dominicana iba a existir la mina de oro más grande del mundo, más grande de América Latina? Eso no quiere decir que República Dominicana sea el mayor productor de oro. Lo que estamos diciendo es que tiene una mina, que esa mina de manera individual es la más grande de América Latina, pero hay otros países de América Latina que producen muchísimo oro, porque nosotros lo que producimos son entre 800 y 900 onzas de oro por año. Una onza de oro son 31.1 gramos. El oro no se mide en el sistema avoirdupois. Cuando tú vas a comprar a un colmado, ellos usan un peso basado en el sistema avoirdupois, que si tú lo expresas en el sistema métrico, esa libra tendrá 16 onzas y cada onza tendrá 28.3 gramos y por tanto la libra tiene 454 gramos. Pero el oro se vende en onzas Troy y en el sistema Troy, que viene antiquísimo, 6.000 años, la libra solo tiene 11 onzas. Entonces, estoy diciendo esto para que romper el asombro de por qué hay que asombrarse de que China tenga solo 44 millones, porque China no tiene níquel, entonces hay que asombrarse por eso. Y pero ¿cómo medimos la cantidad de tierras raras? Bueno, ¿Cómo no, eso se sabe? Vamos ahí. ¿Qué tiempo tú tienes para yo medir tu desesperación? Aquí hay tiempo, ingeniero. Usted tiene todo el tiempo necesario. Pero para la gente, pero para el que no es científico, ¿cómo se sabe qué cantidad de minerales tiene cada país? Al pueblo, sí. El pueblo que no necesariamente tiene que saber de eso, y sépase que este es un pueblo profundamente inteligente. El nuestro es un pueblo del que yo me siento orgulloso, profundamente inteligente. Bueno, cuando se tiene poco conocimiento de un yacimiento, lo primero es, vamos a ver, ¿qué es una mina? Una mina es un lugar en un país, en una región, en una zona, donde de repente aparecen de un metal o no metal o de un material cualquiera en mayor concentración que en el resto de la zona. Entonces, le llamamos, mira, aquí hay una anomalía. ¿Por qué? Porque es raro encontrar que un determinado metal o un determinado mineral esté en tan grandes cantidades que luego de estudios resulte hasta rentable, podamos hasta ganar dinero explotándolo. Entonces, a ese lugar donde aparece un mineral o un metal en concentraciones más altas que su entorno, le llamamos mina.
Bien, ahora, para hablar de las reservas, ¿cómo es eso? Si no tenemos, digamos que las informaciones totales para tener certeza y decir con plena seguridad cuántos millones de toneladas hay, sea esa cantidad de información, un número que le voy a poner 100, pero lo que tenemos un 20 de conocimiento, entonces lo que estamos es iniciando el conocimiento. Porque lo que tenemos es 20, 25, 30, estamos iniciando. Es una proyección. Preliminar a esa reserva le llamamos inferidas. Cuando ya tenemos el 50 o el 60% del conocimiento, le llamamos probables o probables el nombre. Y así lo usa la tecnología y el argot de minería del mundo. Ahora, cuando ya tenemos el 100% de la seguridad de la información, entonces tenemos reservas probadas. China tiene 144 millones de reservas probadas. Vietnam tiene 21 millones de reservas probadas. Brasil tiene 11 millones de reservas probadas. Eso no quiere decir que ellos estén produciendo mucho, porque Brasil tiene 11, pero solo produce 80 toneladas al año. Vietnam solo produjo 2.000 toneladas, teniendo 21 millones. ¿Y nosotros ahora, la tenemos probadas o inferidas? No, ahora el nivel, se ha dicho que el nivel preliminar bruto llevó al presidente a decir son inferidas. Entonces se está trabajando todo este año 2025 y para el 2026 se espera que ya esté todo conocido y entonces ahí las reservas pasarán a llamarse probadas. Ahora, ¿qué tipo de estudios son los que se hacen en ese tipo de yacimiento? La minería tiene una miríada de formas de estudios, geofísicos, geoquímicos, perforaciones, todo esto, pero ahí, como son unas lateritas, ¿qué es laterita? Una roca que es producto de la intemperización o de la acción de los agentes oxidantes de la superficie. Había una roca madre llamada sulfuro, pero el agua, el aire, las bacterias, tantos actores encima de esa roca madre la fueron transformando en otra roca, en óxido usualmente. Y en este caso ese óxido, que es la gipsita y la bohemita, porque eso era básicamente una mina de bauxita. Ingeniero. ¿Y qué es la bauxita? La bauxita es el mineral del cual tiene una composición, la bauxita, que es un 43, 44, hasta 46% de trióxido de aluminio. Entonces puede tener 6, 7, hasta 12% de sílice, que es óxido de silicio, y entonces puede tener carbonato, puede tener otros tipos de arcilla. ¿Para qué se usa la bauxita? Para extraerle la alúmina que contiene. Y luego, en un segundo paso, en un proceso llamado Bayer, que usa mucha energía, 15.000 kilovatios para producir una tonelada de aluminio, se produce aluminio. Wow. Entonces, esa mina de bauxita que una vez tuvimos, que llegó a exportar como 20, 22 millones desde 1959. Y quiero dar un dato. Como ustedes tienen las computadoras ahí, fue a mí. ¿Por qué esos terrenos están en manos del Estado? Por mí. Por esto. Siendo yo muy jovencito, me nombraron secretario técnico de la presidencia, Jorge Blanco. Tenía 28 años. Wow. Entonces, en el mes de marzo de 1983, me llamó quien era el gerente de Alcoa, que era la empresa que explotaba la bauxita, Patrick Hewson, y asistió a Palacio junto con Ramón Cáceres, el abogado, y me entrega una carta. Vine a entregarle esta carta a don Ramón
cuando yo la leo, es retirándose del país, yéndose hacia Australia, y entonces dejándonos a nosotros, el gobierno dominicano, de gratis, como donación, todas las reservas, el aeropuerto, el puerto, los hoteles, todo, hasta la maquinaria, todo, nos lo dieron. Entonces yo me quedo pensando, déjame hacer una consulta al presidente. Y corrí seguido hacia arriba. Le digo, presidente, mire, la herencia de Trujillo, que fueron cientos y cientos y cientos de millones de dólares, se la ha robado la oligarquía, los militares corruptos y los políticos ladrones. Y usted no va a estar aquí siempre, usted no podrá impedir que este Potosí, esta riqueza inmensa que nos han devuelto, no se la roben. ¿Y qué tú quieres? Permítame que yo le devuelva esta carta y le diga en la carta, entonces, que me den una carta diciendo que nos regalan eso si creamos el Parque Nacional Jaragua. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que busquen en la computadora para ver la veracidad de eso. Inmediatamente yo me puse, redacté el decreto, lo discutimos, y ese es el decreto 1315, emitido por el presidente Jorge Blanco el 11 de agosto de 1983. Por favor, lea qué dice ese decreto cuando lo encuentre. Déjeme buscarlo. Ese decreto convierte esa zona que nos regalaron en Parque Nacional Jaragua. Por eso no lo han depredado y no lo han cogido, no han hecho toda la eso es la provincia de Pedernales. En Pedernales. Pero también aproveché y creé el Parque Nacional de Bauruco, de la Sierra de Bauruco, donde puede haber también tierra rara, y eso está amarrado desde 1983. Pero también creé la Reserva Científica de Valle Nuevo. Aquí lo tengo, el decreto específicamente, tal y como usted ha señalado, del 11 de agosto de 1983. Me permito leer. Sí. Dice que fue publicado, bueno, aquí está. Lee el decreto. Se declaran varios parques nacionales y reservas científicas naturales de la República Dominicana. Se establecen sus respectivas áreas y delimitaciones. Se crean las comisiones oficiales para su gestión. Bueno, aquí está. Dice, considerando que las actividades del hombre han reducido progresivamente la capacidad productiva de los recursos naturales renovables de nuestro territorio y que al mismo tiempo el aumento de nuestra población impone mayores demandas de esos recursos para satisfacer las necesidades recientes, considerando que es interés del gobierno de concentración nacional tomar decisiones que permitan preservar los recursos naturales existentes en nuestro país, considerando que una de las formas más adecuadas de contribuir eficazmente a la conservación de los recursos naturales es el establecimiento de un conjunto de parques nacionales y otras categorías de áreas protegidas que sean representativas de las diferentes zonas ecológicas existentes en el territorio nacional, vista la ley número 67 de fecha 8 de noviembre de 1974, y sobre parques nacionales, oída la opinión del Comité Asesor de la Dirección Nacional de Parques. Porque yo era también, al mismo tiempo que secretario técnico, yo era el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, que es como el Ministerio de Medio Ambiente. No quise decirlo para no, pero este sí habla muchas cosas, ¿no? Esa se creó y el presidente dijo, eres tú que la vas a dirigir. Entonces, la Comisión Nacional Técnica Forestal englobaba la Dirección Nacional de Parques, Foresta y todo. Entonces yo, además de secretario técnico, era el presidente y por eso tenía tanto dominio de los recursos naturales y yo mismo hice ese decreto. Sigue. Bueno, aquí está. Vamos a ver si logramos tenerlo completo, porque es bastante... No, pero entra donde dice Parque Nacional Jaragua, deja que el otro lo haga mejor que tú. Aquí cita decreto, dice, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. Se declaran parques nacionales con las denominaciones que se expresan las siguientes áreas. Vamos a ver si logramos tenerlo aquí, porque como está en la parte de la internet, y fue hace un buen tiempo, ingeniero,
Producción, apóyenos bueno, ahí. Pero yo quisiera... Aquí lo tenemos. Habla, bueno, vamos a ver. Yo quisiera, Vargavila... Papi, ahí está Parque Nacional Jaragua. Sí, ahí yo quisiera hacerle una pregunta en lo que Vargavila encuentra. ¿Usted no imaginaba el tema de las tierras raras? No. Cuando usted tiene esa visión, ¿era para proteger lo que Proteger estaba? los recursos naturales. Tú sabes que yo tal vez fui el primer dominicano que estudió recursos naturales en Suecia y en Noruega, porque es larga la historia. Un joven con 24 años me nombraron director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, ese que está ahí en la Nuñez de Cáceres, que era del Banco Central, el centro científico más grande del Caribe. Entonces, de ahí yo tenía que formarme en muchas áreas para dirigir un centro así. Y habían asesores suecos y noruegos, y entonces ellos me dijeron, como empieza ahora el conocimiento del cambio climático, queremos llevarlo a usted para que sea el primero que estudie eso. Entonces lo hicimos, y ya yo tenía, cuando vino el gobierno de Jorge Blanco, todo el dominio de todas esas cosas. Ya sí lo tenemos completo, ingeniero. Léelo entonces. Vamos a petición suya, ¿verdad que sí? Leímos el artículo primero. Dice el párrafo... Lee los dispositivos. Ok, el párrafo 1, párrafo A. El Parque Nacional Jaragua, que ocupa el área de la península de Barahona, ubicada al sur de la carretera que une el poblado de Juancho y Cabo Rojo, incluyendo completamente la laguna de Oviedo, las Islas Beatas y Alto Velo, y una faja marina adyacente a dichos territorios. ¿Por qué yo incluí todo eso? Porque cada una de esas cosas, por ejemplo, la isla Beata y de Alto Velo son reservorios de guano. Sí. Y el guano fue el fertilizante que pudo alimentar el mundo hasta 1916, cuando Malthus, termina, ¿cuáles son todos los parques que se crean? El párrafo B, el Parque Nacional Montecristi, correspondiente al área de los manglares de la bahía de Manzanillo. Y el Morro. El Morro con los caños y manglares adyacentes, ubicados al este de dicho... Claro, eso estaba desierto, todo el mundo cogió un pedazo ahí. Así es. Pero a partir de eso ya no. Así es, los Cayos Siete Hermanos, con parte de la zona marina que los rodea. C, el Parque Nacional Sierra de Babaruco, dentro del área que comprende las vertientes de la cordillera de Babaruco, con bosque seco, ubicada entre la Laguna Limón y Puerto Escondido, y la zona de bosque húmedo en la cercanía del Aguacate y el hoyo de Pelempito. Artículo 2. Se declara reservas científicas naturales con las denominaciones que se expresan las siguientes áreas. A. La Reserva Científica Natural Laguna de Rincón, incluyendo su zona litoral. B. La Reserva Científica Natural Laguna Redonda y Laguna Limón y su zona litoral. C. La Reserva Científica Natural Isabel de Torres. D. La Reserva Científica Natural Valle Nuevo. Artículo 3. Ya casi estamos concluyendo. Artículo 3. La Dirección Nacional de Parques queda encargada de realizar en un plazo no mayor de 6 meses los estudios necesarios para establecer los límites precisos de las áreas declaradas como parques nacionales y reservas científicas nacionales. Artículo 4. Se crea una comisión integrada por el secretario técnico de la presidencia, que en este caso era usted, por el secretario administrativo de la presidencia y el director nacional de presupuesto, la cual queda encargada de tomar las medidas necesarias para que la Dirección Nacional de Parques sea dotada de los fondos y equipos necesarios para la conservación efectiva de las áreas mencionadas en los artículos 1 y 2 de este decreto. Por eso, todo eso está en manos del Estado y no hay que comprárselo a ninguna empresa, ni hay que hacer esto ni lo otro. Una cosa que yo no lo hice pensando en tierras raras, pero fíjense cómo se conectan las cosas de la vida y entonces ahora tenemos... Dice, yo no he preguntado, ingeniero, para dar paso a mis compañeros, los cuestionamientos que hacía alusión la máxima ahorita de que hay sectores que están cuestionando, y político y profesional, incluyendo un exministro de Economía, un exministro de Energía y Minas, Tony Saconde, que él cuestiona, él dice que es exagerado hablar de eso, de tierras raras, que hay que hacer estudios muy profundos. Que mucho daño también. Que habría muchos daños ambientales. Sí, que aquí no existe. Eso, ¿Qué usted le dice al exministro de Energía y Minas, Antonio Saconde, en torno a esto? Que es uno de los principales que cuestiona esto.
todo dominicano en cualquier gobierno debe desear que nos entre una tormenta de alegría y de riqueza. Mire que todo el mundo teme a la tormenta, pero hasta una tormenta de riqueza y de alegría yo deseo que nos invada, porque la alegría y la riqueza no hace daño. Entonces, ¿cómo una persona que fue ministro de Energía y Minas muestra los ridículos conocimientos que tiene, la mediocridad que tiene, de que habiendo sido ministro no pudo aprender, aunque tal vez no tenga mucho talento, pero porque no pudo aprender lo mínimo en ese cargo? Entonces lo que hizo ahí fue sanganear. Porque lo primero que tiene que aprender un ministro de Energía es las 3 calificaciones de reservas. Cuando se encuentra un gran yacimiento, no siempre todo el conocimiento se tiene. ¿Por qué? Porque al yacimiento hay que hacerle estudio de profundidad, profundo de extensión. Pero luego hay que hacerle estudio, y para eso se hacen perforaciones, calicatas, trincheras, pero además se hacen estudios geoquímicos, tomando muestras del terreno a diferentes distancias y a diferentes profundidades, porque el yacimiento puede ser superficial para la bauxita, porque ellos que detuvieron la extracción de bauxita, que era superficial, a lo mejor ya la bauxita ahí no contenía el nivel de alúmina necesario, porque para explotar bauxita, para producir aluminio, se requiere que la bauxita tenga mínimo 46% de alúmina, que tenga no más de 6% de sílice reactiva y una serie de requisitos. Porque la bauxita hay de digestión a alta temperatura y de digestión a baja temperatura, porque luego esa alúmina va a un proceso Bayer de disolución eléctrica y ahí los consumos energéticos son enormes. Entonces, también hay que conocer lo que los técnicos llamamos la geometría del yacimiento. Un cuerpo arbitrario y caprichoso puede profundizar en una esquina, profundizar en otro y no tener una figura geométrica determinada. Todo eso ha de conocerse, pero además de eso hay que conocer la mineralogía. ¿En qué forma están? Porque lo primero que tenemos que aclarar, que una cosa son los metales y otra cosa son los minerales. Las personas no expertas en eso, lo mismo le da usar la palabra metal que mineral. El gran daño que dice don Tony Saconde, que es el gran daño que provocaría... Es un ignorante de la minería, Tony Saconde. Un ignorante no, que me da vergüenza de que él haya sido ministro. Oye, lo que él dice con eso es tan grave que es como una dama muy hermosa que pretende ser bella y que la respeten por bella, entonces se le levantan la falda y se le pliegan toda la piel y todas las cosas. Un ridículo así hizo él. Entonces, en lo que el presidente dijo, de 100 millones de toneladas brutas, que en los estudios preliminares, hoy se cansó de decir que era preliminar. Entonces, pero yo le voy a decir algo, por si él me está escuchando, para que se agrave. El promedio de contenido de los 17 metales estos de las tierras raras utilizados en las altas tecnologías, el promedio de los yacimientos de China son 500 partes por millón. Aquí no hemos encontrado una que no sea de 1.500 partes por millón. Wow. Y 2.000 partes por millón para que no duerma esta noche. Porque si a él lo que le perjudica o le perturba es que el país pueda tener una riqueza así tan grande que llegare a todos los dominicanos. Además, hay que ser socializable. Fue Danilo Medina, yo creo que siendo el ministro, que creó la Reserva Fiscal Paraje Ávila,
porque fueron ellos en su gobierno que se conocieron los primeros indicios De tierras raras. de tierras raras. ¿Y por qué no y lo- emitió el decreto creo que es 434-18, donde reserva esa zona como una reserva fiscal. De manera que antes que estar hablando eso, deberían hablar dándose los méritos que indiscutiblemente ellos tienen de haber sido los primeros que detectaron y tomaron las medidas correctas. Es cierto que se lo entregaron a China, ingeniero, en el gobierno de Danilo. No, nada de eso, no venga tú a chismear. Adelante, Nelson. Como a Bien, darle, ingeniero. más valor a la entrevista chismeando. Eso no. Ingeniero, quería hacerle una Excúsame, consulta. Vargas Vila, pero es así. Fíjese que teniendo Bolivia una de las reservas de litio más grandes del mundo, y usted conoce a profundidad el proceso que tuvo que vivir también Chile para poder nacionalizar el cobre durante el gobierno de Salvador Allende, yo me hago la pregunta como ciudadano la siguiente. No puede ser que República Dominicana, por este tipo de discusión quizás necesaria, otros pueden verlo de manera estéril, nunca como ciudadanos lleguemos a visualizar, a poder ver la riqueza que eso nos puede traer. Eso es una. Y lo otro es que... No, espérate con esto, que yo soy bruto y entonces se me olvida y parte otro te hace la pregunta y se me olvida la segunda. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Bueno, ahora sí. Mira, Chile, nosotros somos un país que apenas entramos en el mundo minero. Pero Chile tiene minas desde hace 700 explotadas por los aborígenes, pero que tienen 350 años en explotación. Por ejemplo, la mina El Teniente, que es subterránea, En donde hay Rancagua. cerca de 4.000 kilómetros de túneles, donde circulan los camiones más grandes del mundo allá abajo, que transportan 300 toneladas. Imagínense del ancho que deben ser esa carretera. Y está casi a 2 kilómetros de profundidad. Yo no entro ahí ni loco, ingeniero. Bueno, ¿Eh? tal vez cuando te pongas cuerdo, entonces entra. No, pero es para temerle. Sí, vale, Sí. mira. No, entonces, pero tienen también la mina de Chuquicamata, Así que es. tiene 70, 90 años en explotación a cielo abierto, que ahora Pasó ha a ser pasado a subterránea. ser subterránea y se espera que tenga casi la misma reserva de lo ya explotado hasta el momento. De manera que Chile es un país de una historia minera, de una riqueza minera, con decirte que el mundo produce 5.1 millones de toneladas de cobre y Chile solo produce el 29.2% de todo el cobre del mundo. Eso es producir cobre, ¿verdad? Entonces ellos, claro, cuando el presidente Alessandri, ya ellos empezaron la nacionalización. Luego la impulsó otro presidente social cristiano. Salvador Allende. No, y luego vino el socialista Salvador Allende, que en los 72, 73 llevó a cabo. Entonces está Codelco. Codelco es la compañía que explota el cobre. Hay otras compañías privadas. Correcto. Pero hasta hoy la porque estatal es Chile Codelco. exporta cerca de 100.000 millones de dólares en cobre. Y Codelco solo debe exportar, tendría que ver las últimas cifras, por los 42, 43 mil millones de dólares. Y Chile lo pudo hacer, pero es que aquí está hecho ya, porque ya el presidente... El marco legal, usted se refiere. Claro, publicó y ese marco legal en Domín es para eso. Ya aquí nosotros no tuvimos que hacer una revolución ni matar un presidente para tener entonces una empresa que el estatal, presidente, con toda su prudencia... ¿Usted que va a dirigir esa y empresa, dice, ingeniero? no, cualquier dominicano que Bidón. tenga talento que lo pueda hacer. Entonces, Se dice que fue creado para usted esa institución, ojalá, esa empresa. pero Pero averígualo bien, ¿cuándo a es ver si que viene, verdad. ¿cuándo es que viene la designación suya, ingeniero? Bueno, cuando llegue será bienvenida. Mientras tanto, a mí me sobra trabajo. Ustedes miren. Lo vimos a usted y al presidente en Guyana. Pero ¿a qué de luna de miel, decía, No, titulaba de aquí la luna de miel, producción. no. ¿A qué fuimos?
a que el presidente me pidió que le diseñara una petroquímica para producir urea a ser instalada en Guyana, y la hicimos como en 3 meses. Hicimos el diseño y fue ampliamente valorado y recibido, tanto que el presidente fue a presentársela al presidente y al gabinete de Guyana, y ambos presidentes acordaron ya empezar a trabajar en esto. Perdón, eso que usted menciona, ingeniero, ¿fue en la visita que la hizo el presidente en el 2023 o la que No, usted hizo con él ahora? Ahora. Hace En 2 agosto, en agosto del 2023 vino el presidente Exacto. Mohamed Irfan Ali. Ujú. Entonces firmaron unos cuantos memorandos, uno atinente a la siembra agropecuaria, porque vamos a decir que es Guyana. Guyana tiene 215.000 kilómetros cuadrados, tenía 800.000 habitantes, pero ya con el auge se aproxima a 1 millón, pero Venezuela le está reclamando la zona del Esequibo, que son 159.5 kilómetros cuadrados, las 2/3 partes o las 70% de Guyana. Pero por otro lado, Surinam, aunque ya parece que está declinando, le exige una zona que se llama del Tigre al oeste, y que son como unas 15.000 kilómetros cuadrados. Pero eso incluso Surinam apoya a Guyana. Entonces, Guyana es un país todavía muy poco evolucionado, para decirle, la capital, donde vive la mitad de la población, de gente muy dulce, muy amable, de orígenes diversos, porque los aborígenes no soportaron el trabajo. Entonces los ingleses, primero los holandeses o los neerlandeses, y luego a partir de 1815 los británicos llevaron esclavos, pero los esclavos se fueron escapando para las montañas, y con esas montañas tan tupidas del norte de América del Sur jamás pudieron encontrarlos de nuevo. Entonces contrataron empleados, ya no esclavos, sino en condiciones miserables, pero contratados de la India. Entonces la población de Guyana es 36% hindú, y hablan varios idiomas hindúes al mismo tiempo que hablan el inglés, y también está la población negra que bajó de las montañas, predominantemente vive en el campo, pero que se están integrando a la ciudad. Se hicieron independientes en 1966, pero Gran Bretaña le jugó una jugadita medio sucia, y es que le puso en el reconocimiento del estatus de la independencia que el diferendo, porque ese diferendo viene de viejo. En 1899 Venezuela pidió un referendo a La Haya, y entonces se conformó un tribunal arbitral de 5 miembros, pero después que dieron el resultado otorgándole el Esequibo a Gran Bretaña en 1960, entonces Venezuela empezó a desconocer el tratado, y de ahí para acá es que Venezuela pretende adueñarse de esa parte ahí. ¿Y qué ganamos nosotros, ingeniero? Disculpa, Yamel, ¿qué ganamos nosotros en ese acuerdo? Guyana ha descubierto más de 12.000 millones de barriles de petróleo. La empresa ExxonMobil, no en tierra, sino en el mar de su zona económica exclusiva, enfrente, y entonces en el bloque Stabroek, pero hay otros 11 bloques más, y se espera que ese rincón de América del Norte pase a ser el de más alta producción petrolera y gasífera del mundo, uno de los demás. Entonces eso convierte a Guyana de repente en el país de más rápido crecimiento, con decirte que el año pasado fue de 34%, el más alto del mundo, y ahora tiene la producción per cápita de petróleo más alta del mundo. Entonces no habían estado usando el gas natural porque los técnicos han considerado, nosotros nos reunimos con ellos,
a discutir los temas, y entonces ellos me dijeron, no estamos produciendo todavía gas natural porque lo reinyectamos a los pozos petroleros para aumentar la presión en los intersticios de las rocas sedimentarias y entonces forzar que salga más petróleo. Bueno, entonces está en eso, pero ya en la región de Wales, ahí construyeron la primera base torre del gasoducto que viene de una parte de sus campos muy productivos de gas y ya va a empezar a producir gas natural. Entonces eso es lo que hace que el presidente de Guyana haya invitado al presidente Luis Abinader. Yo se lo oí decir de sus labios. Pero ¿para qué, ingeniero? Yo quiero que tú lideres varios desarrollos aquí en Guyana. O sea que podemos pero esperar otro viaje. oye, qué importante esto. Porque ellos mismos no pueden. No, pero oye, qué importante. Algo debe estar pasando y yo se lo quiero decir. Sí. ¿Qué debe mediar para que un presidente le diga a otro, mira, yo te tengo con una confianza total y un afecto por tu dignidad? Además, porque tu país se ha ganado un espacio en el Caribe. Porque al lado de Cuba, Haití, Puerto Rico, que tienen tantos problemas, frente a Venezuela, es el islote de paz y de remanso político. Entonces, ante las amenazas que tiene Guyana, yo pienso que nos puede ayudar. Lidera y que República Dominicana tenga el 51%, eso dice él y lo ha escrito. El 51% de estas empresas, ustedes tengan la mayoría. ¿Por qué? Y no tienen que poner dinero. ¿Pero por qué, ingeniero? ¿Cómo nos dan la mayoría de algo que es de ellos? Pero ¿A cambio de qué? mira, hay que tener conocimiento empresarial para tú explicarte ciertas cosas. La gente vulgarmente cree que cuando yo tengo el 51% de un proyecto, ya yo soy el dueño y me han dado eso. Te voy a explicar brevemente. Mira, el presidente buscó las 3 más grandes compañías que producen abono aquí. Todos dijeron que sí, que quieren invertir. El diseño que yo hicimos nosotros en nuestra oficina, auxiliados con los ingenieros Jesús Nicolás Peña y el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Ese amigo mío. Sí, un saludo para él. Que yo le doy participación a la juventud para claro, que también se desarrollen. Bueno, ese proyecto es para 200.000 toneladas de urea. Pero los empresarios de aquí, Fersan, Ferquido, Abodón, dijeron no. Nosotros tenemos asesores y nos dicen, estábamos esperando que ustedes como que nos iban a decir eso, nos iban a invitar. Pero nosotros queremos una de 1 millón de toneladas, no de 200.000. O por lo mínimo de 500.000. Entonces, ¿qué es lo que frena? La cantidad de gas natural disponible que tenga Guyana. Todas estas cosas las estamos trabajando para terminar. Ahora bien, para que salga de la confusión, República Dominicana, el gobierno puede tener 51%, pero entonces se busca a esos inversionistas y les traspasa a esos inversionistas. Y resulta que buscando inversionistas también de Guyana, del sector privado, y el mismo gobierno de Guyana que ponga el gas, y entonces buscamos una gran empresa internacional sobre abono, fertilizante, y nosotros no ponemos un chele y a lo mejor nos quedamos con un 10%. Ingeniero, es Eso factible. es inteligencia pura. Un pool de... Pero claro, Sí. tú buscas a todo el que quiere invertir, a todo el que tenga dinero, a los que tengan tecnología, y tú con una buena idea, tú participas como dueño de una empresa multimillonaria sin tú poner un centavo. Ingeniero. ¿Qué nos permite lograr eso? El afecto y el apoyo y la fe que le tiene el presidente Irfaan Ali a Luis Abinader. ¿Por qué? Como a ti te gusta averiguarlo todo, tendría que decirte averiguarlo tú, porque yo no voy a averiguarlo. Yo te estoy diciendo el afecto que le tiene y que lo ha y demostrado. que necesita ayuda Guyana. Y que lo ha demostrado es más, yo le voy a decir esto. El presidente Irfaan Ali dijo, los chinos vinieron
y propusieron construir una petroquímica de 1.5 millones de toneladas y lo financian todo. Pero, presidente, yo prefiero que usted sea el que lidere eso. Bueno, eso es para celebrarlo, porque Claro, nosotros claro. aquí, a veces por la maldad política y por la envidia, quisiéramos que eso no es verdad, porque aquí se llegó a creer que Leonel Fernández era el que sabía todo de todo. ¿Y de qué sabe Leonel? De una vaina de derecho y de mucho chisme, de cositas. Diga, yo quisiera saber de qué sabe, que sea útil. Sabe mucho de todo lo que no sirva para producir. Que demuestre que sabe de cosas que sirven para producir, que haga un proyecto, que haga un diseño, que hable de economía, que hable de eso. No, entonces los pueblos, en la medida que salen de los atrasos, van cambiando de líderes, porque esos líderes ya no les son útiles, porque encuentran cosas superadas. Se puede Eso decir que también ellos se cuidaron, porque si se alían con China y dejan que China invierta, se pueden tirar entonces en contra a Estados Unidos. Mira, no, eso, ahí ha ocurrido algo más impresionante de lo que tú crees. Esa empresa, ExxonMobil, estaba en Venezuela, era una de las principales empresas. En el 2009, el presidente Hugo Chávez le cambió las reglas de operación y ellos dijeron no la aceptamos. Las otras, Chevron y otras más, la aceptaron. Entonces se fueron a Guyana, un país pobrísimo. Todavía Guyana lo que tiene es un per cápita bajísimo, porque esto del petróleo lo irá enriqueciendo poco a poco. Entonces le propusieron explorar en esos mares y ellos aceptaron. Pero ExxonMobil, que tiene unos grupos de tanques de pensadores de cualquier nivel de sublimidad, ¿qué hicieron? Que han compartido la inversión que han hecho y buscaron la corporación petrolera china del Estado chino y le vendieron el 22%. Se buscaron la Gazprom y la Rosneft de Rusia, que ambas son Rusia, y le vendieron un porcentaje. Se buscaron a Qatar y Qatar Energy tiene un porcentaje. Se buscaron el fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos y tienen un porcentaje. Se buscaron a Gran Bretaña, a la BP, British Petroleum. Entonces han armado una cosa Un joint venture. que Venezuela no tiene para dónde moverse, porque ya produciendo 670,000 barriles diarios, que es lo que están produciendo, y el año que viene van a llegar a 1.2 millones de barriles diarios. Ya son unos volúmenes de interés y están metidos ahí el gobierno chino con la corporación petrolera china, el gobierno ruso, el gobierno... Ahí poco menos que yo le diría a Maduro: sé toda la historia de cómo evolucionó ese reclamo suyo, pero olvídese tan pronto usted pueda, porque lo que le viene no es muy fácil. Ingeniero, mi pregunta, que inicialmente era la que le iba a hacer, lo que pasa es que saltó el tema ahí. Cuando ustedes tengan más anuncios, brinden agua. Ahí está el agua, ahí está el agua. Hay agua, Claro, café, chocolate, claro. de todo. Yo tengo Picadera, la duda. ingeniero, para usted también. Hay mucha gente que se ha puesto a celebrar, dentro de ellos yo me incluyo, inclusive hasta en un momento dije, yo creo que al futuro, según este descubrimiento que se aprecia, República Dominicana ni siquiera visa va a necesitar para ir a Estados Unidos, porque nos vamos a convertir en un país rico. Es decir, que tú Es vas que a somos un país despreciar a rico, Trump. Nicolás. No, y a despreciar Daniel, no. ¿para qué? Despreciar no, pero quizás estemos ya a un nivel más parecido, ¿verdad? En Así cuanto a mismo. economía. Así Eso es mismo. lo que yo he estado visualizando, según Mira. Ahora, hay mucha gente que teme también y piensa, cuidado si nos pasa como pasó con la Barrick Gold. ¿Qué usted cree de Mira, esto? ahí hay muchas cosas de que tener cuidado, porque eso no es una panacea, así por así. La explotación de los minerales de tierras raras, porque solo son 7 metales que tú tienes: el lantanio, el cerio, el proseodimio, el diprocio, el samario, el lutecio, el itrio, el herbio, el iterbio,
el europio, bueno, son 17. Y cada uno tiene la importancia para tus celulares, el europio, el hafnio y el gadolinio, pero para las pantallas también el neodimio, pero para los generadores eólicos, entonces ahí son el neodimio y el proseodimio, porque son unos imanes muy, etcétera, etcétera. Ahora, para concentrar los minerales de los que se sacan esos 17 metales, son procesos muy complejos, porque esos minerales se conocen desde la Berzelius y Bohr, que eran los precursores de la química y de la física allá en Suecia, el país que más ha impulsado incluso en Itrevia, que era un lugar, fue que se encontró el aitria, que es un mineral del cual se pudo sacar el iterbio y el terbio. Allá mismo, y ellos mismos le pusieron el nombre. Eso se conocía hace varios siglos. Pero ¿por qué no podían separarlo? Y por eso le llamaban tierras raras. Y como que no encontraban nada que hacer con ello, de la tabla periódica de Mendeleev de 1886, lo bajaron a un rectángulo abajo y le pusieron los lantánidos. Bueno, que a eso hay que agregarle el escandio y el itrio. Bueno, el tema es, son tan afines químico-físicamente, termodinámicamente, la entalpía y la entropía son tan parecidas que es muy difícil separarlo uno de otro. Entonces por eso le pusieron raro, porque caramba. Bueno, para separarlo y producir concentrado de gadolinio, que por cierto, 1 kilo de concentrado de gadolinio vale cerca de $540, y así por el estilo, se necesita someterlo a unos procesos tan intensos que generan muchísima contaminación. Ahora, yo tengo una granja de cerdo, y todos los que tienen granja de cerdo, pues yo me dedico mucho a la agricultura. Yo tengo una pequeña plantación de aguacate, de limones, de pitahaya, de plátano, y granja de cerdo. Ahora, ¿quién entra a una granja de cerdo bien llevada? No tiene que ponerte muchísima escafandra y el vehículo pasar por una serie de sustancias para que no te lleven un virus de... Entonces, si podemos blindar una granja de cerdo, ¿por qué no podemos blindar todos los lugares donde vayamos a explotar eso? Yo garantizo que eso que queda 13 kilómetros, 15 de los centros turísticos, ahí no hay ninguna cosa que temer, pero tampoco tenemos que decir que no hay contaminación. Hay mucha contaminación, lo que pasa es que la podemos controlar. Si China fue capaz de construir una muralla de 20,000 cosas, casi sin dinero, una cosa que da tanto dinero a cada sitio donde yo vaya a poner, o cualquiera que sea, una concentración, yo le hago un muro perimetral que de ahí no me sale nada. Ingeniero. De manera que eso puede estar bien cuidado. Siguiendo. Y hacen bien, perdón, Margavila, Sí. los que educan al pueblo diciéndole todo lo bueno y lo malo que sepan de estos recursos, primero porque son de todos, segundo, esto tiene que haber la mayor transparencia, y entonces de lo que se trata es que se haga con tanta transparencia para hacer lo que hizo Noruega. Que hizo Noruega con su petróleo y su gas, que creó el fondo de las futuras generaciones, y hoy es el fondo más grande, $2 trillones, y o Qatar, que le da a cada ciudadano, aparte de que tengan su empleo, le da $77,000 cada año para que vayan disfrutando de su riqueza. Cuando Marco Rubio vino, que dijo, nosotros lo vamos a ayudar, eso es de ustedes. ¿Qué mirada le damos a la presencia de Marco Rubio? Mira, y cómo lo que Estados yo Unidos... sé, porque la gente ha tenido, de luego, si no saben, pueden tener una visión errónea. Fue el presidente que le habló de eso a Marco Rubio.
Marco Rubio no vino a eso. No, es que cuando ellos hablan, sabes que siempre se hablan. Entonces, mira, nosotros tenemos las tierras raras en las que nosotros contratamos al ejército, los científicos del ejército, queremos que eso se consolide. Sí, sí, sí. Entonces él se prendió y parece que averiguó y vino y dijo todo eso, pero contrario a lo que la gente crea, de que él vino a eso. Fue el presidente que le dijo, entre las cosas que tenemos más importante ahora es que Dios vino a vernos con eso. Ingeniero, dos preguntas en una. Como yo soy de la frontera, donde comienza la República, en Dajabón, desde hace tiempo hemos tenido inquietudes de Santiago de la Cruz, el distrito municipal que está entre Loma de Cabrera y Dajabón, orgullosamente de Santiago Crucense, ¿verdad? Pero soy de Dajabón, de la provincia. Los habitantes de Dajabón hemos tenido la inquietud siempre, porque desde que tengo uso de razón, conozco una exploración minera que hay ahí en las montañas de Restauración y todas las lomas circundantes de la Unigol, que es una empresa extranjera también. Se ha dicho que la Unigol tiene mucho tiempo sacando oro de las montañas de Restauración de Dajabón y esas comunidades cada día están peor, están retrocediendo más la explotación y el daño ambiental, según dice la gente de allá. Y la otra pregunta es si las tierras raras también abarcan Haití, abarcan toda la isla Hispaniola o solo están del lado dominicano. Mira, hazte un favor tú mismo, como tú eres de allá y tú quieres tu pueblo, ve a ver esa explotación que tiene Unigol ahí, porque no hay forma de sacar oro sin que haya una explotación. Si tú no la ves, como no la vas a ver, eso es fantasía. O sea, no hay oro en Restauración. No, entonces. nadie ha dicho eso. No se esté explotando. Que no, si tú no ves una planta o un proceso, ya sea de placeres, de aluviones, de oro subsize, es decir, de tamaño submicroscópico, en minerales muy diseminados que solo se pueden descubrir con análisis químico, si tú no ves una explotación, una cosa, entonces... ¿Qué hacen esa gente más de 20 años en las montañas de Restauración? Es que la gente confunde que la empresa Unigol. Sí, la gente confunde que donde quiera que hay una persona rubia, con los ojos azules, andando, ahí tiene que haber mucho oro, porque esos rubios saben de todo, y no es verdad que van a estar de pendejones ahí 20 años. Entonces, cuando sacan una muestra, que a veces son 4 o 5 toneladas, hasta 10, las mandan para que en una planta piloto, porque los estudios se hacen en exploración, pero ya cuando se tiene certeza de que hay un yacimiento, entonces a ese yacimiento hay que hacerle pruebas de bancos de laboratorio y luego... Para eso lo que se requiere son muestras de 1 kilogramo, 2 que se llevan en funda, y para hacer las pruebas de planta piloto, para simular un proceso de gran escala en un proceso pequeño, ya para eso se necesitan 8, 10, 12 toneladas. Mi trabajo que yo hice en la Rosario, por primera vez, yo fui la persona que sacó los primeros botoncitos de oro en la planta piloto de Rosario Dominicana en 1974. En Cotuí. Fui yo, sí, claro. Doctor, Entonces toda planta tiene, una planta piloto que es donde se hacen los ensayos y cuando prueban exitosos, entonces se hace el escalamiento a nivel industrial. Tenemos que irnos, pero no quiero ¿Faltó que una despidamos. pregunta? No, ya tenemos que irnos. No quiero que despidamos sin saber cuándo estaríamos viendo la explotación de las tierras raras, que es el origen de su invitación aquí. Se ha dicho mucho. ¿Cuándo estaríamos viendo esto de esta gran calidad también que se ha descubierto en la tierra rara? Bueno, yo pienso que para el 2026 se estaría ya con la definición de la geometría del yacimiento, de las reservas, y entonces eso no va a ser una sola planta, eso van a ser muchas plantitas distintas, porque son 17 metales, pero son cientos de minerales, y entonces con la afinidad físico-química y termodinámica que ya le expliqué, entonces es bastante complejo. Lo importante es que se van haciendo los trabajos,
que está en buena mano, que el presidente tiene un esquema claro, para eso creó Endomin, no importa quién la dirija, lo importante es que cuando se dirija se haga con total transparencia y que se nos quite el complejo de Guacanagarix. Mira, quiero cerrar con esto. Nosotros somos tan capaces como dominicanos que los gringos no permitían que los negros ni los latinos jugaran en las grandes ligas. Y en 1956 se equivocaron y metieron a Osvaldo Virgil. Así es. Por esa rendijita nos hemos metido y la Serie Mundial no hubiera tenido la lucidez la que pasó si no hubiera sido por los dominicanos, que tenemos ya más de 400 y de los mejores jugadores del mundo. Amén. La música, nosotros creíamos que Joséito Mateo era lo máximo que podíamos tener. Hoy se hacen 118 festivales de bachata en el mundo, de una música concebida y creada en los burdeles y por los guardias y por los pobres de aquí, que fue entonces mejorando y fue siendo estudiada por los grandes maestros hasta vestirla de un ropaje de solemnidad en el mundo entero. Vamos a darle un patrimonio aplauso. cultural de la humanidad. Yo quiero ese también. cortecito aparte a propósito de lo que me gusta a mí la bachata. Gracias, ingeniero. Vuelva de nuevo como Se el nos quedan temas presidente o pendientes. director de la empresa minera dominicana. Bueno. Ahí te he hecho el compromiso. Se nos quedan algunos temas Muchas pendientes, gracias. ingeniero. también. Vamos a la pausa. Tenemos finanzas. Cuando regresemos con Jonathan Valle y Nelson Valdés, no se muevan.